Capítulo 3.7 Procedimientos administrativos simplificados. Despacho de mercancías por vía postal. 3.7.1. Para los efectos de los artículos 21 y 82 de la Ley Aduanera, las operaciones que se realican por vía postal se sujetarán a lo siguiente. Tratándose de la importación de mercancías cuyo valor en la aduana por destinatario o consignatario sea igual o menor al equivalente en moneda nacional o extranjera a $300 y se trata de mercancías que no están sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias o de bienes de consumo personal usados o nuevos, de acuerdo a su naturaleza y cantidad, no pueden ser objeto de comercialización. Las mercancías no estarán sujetas al pago del IGI, del IVA y de TEA, ni será necesario la utilización de la boleta aduanal o los servicios de agente apoderado aduanal. Al amparo de lo establecido anteriormente, se podrá efectuar la importación de libros independientemente de su cantidad o valor, salvo aquellos que se clasifiquen en la fracción arancelaria 4901.10.99 de la TIGE que estén sujetos al pago del IGI. Tratándose de mercancías cuyo valor en aduana no exceda los $1,000 o su equivalente en moneda nacional o extranjera, la importación se podrá realizar utilizando la boleta aduanal en la que se deberá determinar las contribuciones aplicando el valor de las mercancías una tasa global del 16%, las señaladas en la fracción 1 o 2 de la regla 3.7.4 según corresponda. Utilizando en este caso el código genérico 9901.00.06, dichas importaciones no estarán sujetas al pago del DTA ni podrán deducirse para efectos fiscales. Los datos contenidos en la boleta aduanal son definidos y solo podrán modificarse una vez hasta que antes de realizarse el despacho aduanero de las mercancías cuando proceda a juicio de la autoridad aduanera mediante la rectificación de dicha boleta, siempre que el interesado presente la solicitud por escrito dirigida a la autoridad aduanera que efectuó la determinación para el pago de contribuciones o ante la oficina del CEPOMEX correspondiente y se trate de los siguientes datos de descripción, valor o la cantidad a pagar de la mercancía. La rectificación se hará constar en la propia boleta, debiendo asentar la firma y sello de la autoridad aduanera que realiza dicha rectificación. Las mercancías importadas conforme a la fracción 2 de esta presente regla deberán cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables, excepto tratándose de bienes de consumo personal usados o nuevos, que de acuerdo a su naturaleza y cantidad no puedan ser objeto de comercialización, no podrán importarse bajo el procedimiento previsto en la presente regla. Mercancías de difícil identificación que por su presentación en forma de polvos, líquidos o formas farmacéuticas tales como pastillas, trociscos, comprimidos, granulados, tabletas, cápsulas, grajeas, requieran de análisis físico o químico para conocer su composición, naturaleza, origen y demás características necesarias para determinar su clasificación arancelaria independientemente de la cantidad y del valor consignado. Tratándose de exportaciones independientemente de la cantidad y el valor comercial de las mercancías, el interesado podrá solicitar la utilización de la boleta aduanal. Las mercancías que no podrán importarse y exportarse por la vía postal son aquellas prohibidas por los acuerdos internacionales en materia postal de los que México sea parte, así como por la TIGE en los periodos que correspondan al programa paisano publicado por el INM y la AGA en la página electrónica www.inm.gov.mx y en el portal del SAT. Podrán importarse al amparo de los dispuestos en la fracción 2 de la presente regla mercancías cuyo valor en aduana no exceda de $3,000 o su equivalente en moneda nacional o extranjera. Importación y exportaciones con pedimento simplificado. 3.7.2. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 36A, fracción 1 y 2 y 43 de la Ley Aduanera, las personas físicas que tributen en los términos del título 4, capítulo 2, sección 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta podrán optar por efectuar la importación o exportación de mercancías cuyo valor no exceda de $3,000 o su equivalente en moneda nacional o extranjera mediante pedimento simplificado conforme a lo siguiente. Deberán tramitar por conducto de agente aduanal o representante legal acreditado un pedimento de importación o exportación definitivo con las claves que correspondan conforme a los apéndices 2 y 8 del anexo 22. La información que se declare en los campos del pedimento correspondientes a la clave en el RFC, nombre y domicilio del importador o exportador deberán corresponder a la información declarada en el RFC en el campo del pedimento de importación o exportación correspondiente a la fracción arancelaria. Se deberá asentar el código genérico 9901.00.01 cuando la unidad de medida de la mercancía corresponda a piezas y 9901.00.02 cuando la unidad de mercancía de la medida corresponda a kilogramos.
anexando el pedimento de importación y exportación, la factura o documento equivalente que exprese el valor de las mercancías presentada y transmitida conforme a los artículos 36A, 37A y 59A de la Ley Aduanera. Las mercancías sujetas a las NOMS deberán acreditar su cumplimiento de conformidad con las disposiciones aplicables. Previo a la importación o exportación deberá presentar, en su caso, el formato denominado encargo conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comercio exterior o la revocación del mismo. Las mercancías que se encuentren sujetas a regulación y restricción arancelaria destinadas de las NOMS o cuotas compensatorias o a impuestos distintos del IGI o del IVA no podrán ser importadas o exportadas mediante el procedimiento establecido en la presente regla, ni las mercancías que clasifiquen en alguna de las fracciones arancelarias del capítulo 87 de la TIGIE, excepto por las mercancías que se clasifiquen en las partidas 87.08, 87.12, 87.13, 87.14, 87.16, únicamente para los semirremolques con longitud de 3 metros sin suspensión hidráulica ni neumática, así como las mercancías que se clasifican en la subpartida 87.11.10, 87.11.20 y 87.16.80 de la TIGIE. La determinación de las contribuciones que causen con motivo de importación de mercancías a que se refiere la regla se calculará aplicando el valor comercial de las mercancías en una tasa global del 16%. En el caso de mercancías sujetas a cuotas compensatorias no será aplicable la tasa global de 16% y solo podrán ser importadas conforme a la presente regla, siempre que en el pedimento se señale la fracción arancelaria que le corresponda a la mercancía y se cubran las contribuciones y las cuotas compensatorias que correspondan de conformidad con la TIGIE. Despacho simplificado de mercancías por empresas de mensajería y paquetería 3.7.3. Las empresas mensajeras y paqueteras podrán efectuar el despacho de mercancías por ellos transportadas por conducto de agente o apoderado aduanal mediante pedimento en el cual deberán declarar el número del acuse del valor conforme a las disposiciones aplicables. Para lo señalado anteriormente se estará en lo siguiente. El pedimento podrá amparar las mercancías transportadas en un mismo embarque de diferentes destinatarios, consignatarios o remitentes, en cuyo caso deberán entregar a cada uno de ellos copia simple del pedimento, el cual no será deducible para efectos fiscales y se deberá tramitar la conformidad con lo siguiente. Tratándose de importaciones, en el campo correspondiente a la fracción arancelaria se deberá sentar el código genérico según corresponda. Con 9901.0001 cuando la unidad de medida de la mercancía corresponda a piezas, 9901.00.02 cuando la unidad de medida de la mercancía corresponda a kilos, 9901.00.05 cuando la unidad de medida de la mercancía corresponda a litros. En el caso de exportaciones se deberá declarar el código genérico 992.00.01. En el campo del RFC se podrá asentar en el corresponda a la empresa mensajera o paquetera de la clave EDM 93061478.1. En el campo del importador-exportador se deberá asentar los datos correspondientes a la empresa de mensajería o paquetería. Proporcionará acceso en línea a su sistema de análisis de riesgo de la aduana donde efectuará sus operaciones. Transmitir electrónicamente la ventanilla digital y manifiesto de carga con la información de la guía o guías aéreas de la mercancía que despacharán y cumplirán con los lineamientos para la transmisión electrónica del manifiesto de cargas y guías aéreas house y master a la ventanilla digital emitidos por la AGA, mismo que se podrá consultar en el portal del SAT. Cuando el pedimento ampare mercancías de un solo destinatario, consignatario remitente y los datos relativos al RFC, nombre, denominación o razón social del importador o exportador les hubiese sido proporcionados, asentarán dichos datos en los campos correspondientes y entregarán el pedimento al interesado. En el caso de que algún dato no les hubiera sido proporcionado, estarán a los señalados en los incisos C y D de esta fracción. Las mercancías que pretendan importar o exportar deberán cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso correspondan a la fracción arancelaria de las mismas de conformidad con la TIGIE, independientemente de que en el pedimento se asiente el código genérico que se refiere en los incisos A y B de la fracción 1. En el caso de importación definitivas, no será necesario que los destinatarios o consignatarios estén inscritos en el padrón de importadores, siempre que el valor en aduana de las mercancías por pedimento no exceda del equivalente en moneda nacional a $5,000 y se asienten los datos relativos al RFC, nombre, denominación o razón social del importador.
y no se efectúe más de una operación por destinatarios o consignatarios en cada mes calendario. Se podrá efectuar el despacho de las mercancías sin el pago del IGI y del IVA siempre que se encuentren amparados con una guía aérea o conocimiento de embarque y el valor consignado de estos no exceda equivalente en moneda nacional extranjera a $50, que no estén sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y se pague la cuota mínima del DTA establecida en el 49, fracción 4 de la Ley Federal del Derecho. Tratándose de estas operaciones, no será necesario declarar en el pedimento el número de acuse de valor siempre que el agente operador aduanal manifieste en el pedimento que el valor de la mercancía no excede de $50 o su equivalente en moneda nacional o extranjera. La importación de mercancías remitidas por mexicanos residentes en el extranjero se realizará de conforme con lo siguiente, aplicando especificaciones en el valor de las mercancías no exceda el equivalente en moneda nacional o extranjera a $1,000 por destinatario consignatario y que por su cantidad no pueda ser objeto de comercialización. En los periodos que correspondan al programa Paisanos, podrán importar mercancías cuyo valor en aduana no exceda $3,000 y su equivalente en moneda nacional o extranjera. En el campo correspondiente de la fracción arancelaria se deberá sentar el código genero 9901.00.02. Se indica en el pedimento la clave de identificador que correspondan conforme al apéndice 8 del anexo 22. Se anexe al pedimento la guía aérea que ampare las mercancías. Cuando el valor consignado en la guía aérea por destinatario consignatario sea igual o menor o equivalente en moneda nacional o extranjera a $300, la mercancía no estará sujeta al pago del IGI, del IVA y DTA. Tratándose de estas operaciones, no será necesario declarar en el pedimento el número de acuse del valor, siempre que el agente operador aduanal manifieste que el pedimento que el valor de las mercancías no excede de $300. En el caso de que el valor exceda el equivalente en moneda nacional o extranjera a $300, la determinación de las contribuciones que se causen con motivo de importación se calculará aplicando el valor de las mercancías una tasa global del 16% y en el pedimento deberá declararse el número del acuse del valor. No podrás importar bajo el procedimiento previsto en la presente regla mercancías de difícil identificación que por su presentación en forma de polvos líquidos o formas farmacéuticas tales como pastillas, trofsiscos, comprimidos granulados, tabletas, cápsulas grajeas requieran de análisis físico-químico para conocer su composición, naturaleza, origen y demás características necesarias para determinar su clasificación arancelaria independientemente de la cantidad y del valor consignado. Los documentos, piezas postales o bilateradas, periódicos o aquella información contenida en medios magnéticos u ópticos que sean para uso no comercial del destinatario deberán venir separados desde origen en el compartimiento de la carga del avión en bultos o valijas con el engomado que contenga la leyenda Mensajería Internacional Documentos. Cuando la empresa de mensajería y paquetería realicen operaciones de importación o exportación de mercancía calificadas en las fracciones arancelarias 7102.10.01, 7102.2101 y 7102.3101 de la TIGE deberán declarar en el pedimento la fracción arancelaria que corresponda a dicha mercancía independientemente del código genérico que se siente para las mercancías distintas a las señaladas anteriormente. Tasas globales aplicables en operaciones efectuadas por empresas de mensajería. 3.7.4. Las empresas de mensajería y paquetería determinarán las contribuciones que se causen con motivo de la importación de mercancías a que se refiere la regla 3.7.3, aplicando la tasa global del 16%, excepto en los siguientes casos, tratándose de importación de las mercancías que a continuación se enlisten, incluso cuando las mismas ostenten marcas, etiquetas o leyendas que las identifiquen como producidas en países que no sean partes de algún tratado de libre comercio. Aun y cuando se cuente con el certificado de origen, se centrarán los códigos genéricos y se aplicarán las tasas globales según corresponda conforme a lo siguiente. En la fracción 9901.00.11, bebidas que contengan alcohol y cerveza en una graduación alcohólica de hasta 14 grados, 77.26% de tasa. 9901.00.12, bebidas con contenido alcohólico y cerveza con graduación alcohólica de más de 14 grados y hasta 20 grados, 82.17% de tasa. 9901.00.13, bebidas con contenido alcohólico y cervezas con una graduación alcohólica de más de 20 grados,
114.40% de tasa, 9901.00.15 cigarros con una tasa de 573.48%, 9901.00.16 puros y tabacos labrados 373.56% en tasa. Cuando las mercancías ostenten marcas, etiquetas o leyendas que las identifiquen como originarias de algún país, parte de un tratado de libre comercio o que se cuente la certificación de origen de acuerdo con dichos tratados y las mercancías provengan de ese país, además de asentar el código género de conformidad con la fracción anterior, se deberá declarar la clave y el identificador que corresponda conforme a los apéndices 4 y 8 del anexo 22 y aplicar tasa global que corresponde al Juntas Técnicas de Clasificación Arancelaria 3.7.5. Para los efectos del artículo 2, fracción 15, 43, 45, 47 y 150 y 152 de la Ley Aduanera se estará lo siguiente. Cuando se trate de mercancía por la cual exista duda razonable en lo relativo a la clasificación arancelaria, que será declarada en el pedimento que no se trate de mercancía difícil de identificar que requiera análisis por parte de la caja, ni se haya presentado consulta a la autoridad aduanera en términos del artículo 47 de la Ley Aduanera para determinar su correcta clasificación arancelaria. El agente aduanal, apoderado aduanal, importador o exportador podrá solicitar mediante escrito en los términos de la regla 1.2.2 a la autoridad aduanera la celebración de la Junta Técnica Consultiva de Clasificaciones Arancelarias previos a un despacho de mercancía, conforme a los lineamientos que al efecto emita la AGA, mismos que se darán en el portal del SAT, con el objeto de que se presenten los elementos necesarios para determinar la clasificación arancelaria que corresponda a las mercancías susceptibles de presentarse a despacho. La autoridad aduanera deberá fijar la fecha de celebración de la Junta Técnica en un plazo que no excederá de 2 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud, y la misma se celebrará dentro de 5 días posteriores a la recepción de la solicitud. Cuando con motivo de reconocimiento aduanero la autoridad aduanera determine una clasificación arancelaria diferente a la que el agente aduanal, apoderado aduanal, el importador o exportador declaró en el pedimento que no se trate de mercancía de difícil identificación que requiera un análisis por parte de la caja, ni se haya presentado consulta a la autoridad aduanera en términos del artículo 47 de la Ley Aduanera, el agente o apoderado aduanal, el importador o exportador podrán ofrecer dentro del plazo de los 10 días a que se refieren los artículos 150, quinto párrafo y 152 de la Ley Aduanera la celebración de la Junta Técnica Consultiva de Clasificación Arancelaria conforme a los lineamientos que al efecto emita la AGA, en la que se proporcionen los elementos de información que se utilizaron para la clasificación arancelaria de la mercancía. La autoridad aduanera correspondiente celebrará la Junta Técnica dentro de los 3 días siguientes a su ofrecimiento. En el caso de que como resultado de la Junta Técnica Consultiva se acuerde que la clasificación arancelaria declarada por el agente aduanal, apoderado aduanal, importador o exportador es correcta, la autoridad aduanera emitirá la resolución definitiva a favor del interesado y en su caso acordará el levantamiento del embargo y la entrega inmediata de las mercancías, dejando sin efecto el mismo. En caso contrario, el procedimiento continuará su curso legal. Lo dispuesto en la presente regla no constituye instancia. Facilidad en el PAMA cuando existe emisión en el pago de contribuciones. 3.7.6. Para los efectos del artículo 151, fracción 4 de la Ley Aduanera, cuando, derivado de las prácticas de reconocimiento aduanero, la autoridad detecta irregularidades que actualizan el supuesto a que se refiere la fracción citada, notificará el acta que al efecto se levante de conformidad con el artículo 150 de la Ley Aduanera, en el que hará constar el inicio del PAMA y siempre que la irregularidad detectada implique únicamente la omisión de contribuciones en su caso y el importador o exportador manifieste su consentimiento, la autoridad determinará estas y aplicará la multa respectiva con el fin de que el importador o exportador tramite el pedimento de importación o exportación definitiva con el que subsane la irregularidad detectada dentro del plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a la notificación del acta. Una vez pagadas las contribuciones y las multas correspondientes, la autoridad deberá poner a disposición del importador o exportador las mercancías sujetas del procedimiento dado por concluida la diligencia. Alcance del certificado sociosanitario 3.7.7. Para efectos del artículo 144, fracción 2 de la Ley Aduanera,
En relación con el artículo 86A, fracción 6 de la LFD, se entenderá que los contribuyentes cumplen con el requisito de certificación en materia de sanidad agropecuaria, con la obtención y presentación del certificado zoosanitario correspondiente en los casos de que así lo requieran las regulaciones o restricciones no arancelarias aplicables a la importación de los bienes señalados en la fracción 6 mencionada, ya que ello implica que se han satisfecho los trámites y requerimientos previos a dicha certificación. De conformidad con lo establecido anteriormente, las autoridades aduaneras no requerirán a los importadores que acrediten el pago del derecho por la expedición del certificado zoosanitario que haya exhibido ni la prestación de los servicios realizados por la autoridad zoosanitaria correspondiente. Obtención de glosa aduanera 3.7.8. En los efectos del artículo 144, fracción 26 de la Ley Aduanera, las cámaras y asociaciones que participen en el programa de control aduanero y fiscalización con el SAT podrán solicitar información estadística de los pedimentos de importación señalada, los medios procesables en los cuales se desee consultar, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Acreditación de la legal estancia en mercancías importadas temporalmente que fue modificada a 3.7.9. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Aduanera, las empresas con programa IMEX acreditarán la legal importación, estancia o tenencia en territorio nacional de las mercancías a que se refieren los artículos 108, fracción 3 de la Ley Aduanera y 4, fracción 3 del decreto IMEX, importadas temporalmente al amparo de su programa y que hayan sido adoptadas y modificadas con motores, partes o aditamentos con el objetivo de prolongar su vida útil siempre que la mercancía tenga una antigüedad cuando menos de 10 años en territorio nacional y que adjunto al pedimento de importación temporal se presenten los comprobantes fiscales de adquisición de los bienes incorporados. Tales comprobantes deben cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones legales vigentes al momento de su expedición. Comprobación de la posesión y legal estancia de bienes pignorados 3.7.10. Para los efectos del artículo 146 de la Ley Aduanera, las personas físicas y morales que otorguen créditos con garantía prendataria a través de préstamos mutuos u otras operaciones no reguladas específicamente para instituciones de crédito u organizaciones auxiliares de crédito podrán amparar las mercancías de procedencia extranjera que se les haya sido pignoradas y entregadas por sus propietarios o poseedores durante el plazo de vigencia del contrato correspondiente con la siguiente documentación: el contrato vigente celebrado con motivo de la operación, la factura o la documentación que acredite la propiedad del deudor pignoraticio, la documentación que ampara la legal estancia de las mercancías en el país. En caso de que el deudor pignoraticio no cuente con la documentación señalada en las fracciones 2 y 3, deberá solicitarse que bajo protesta de decir verdad declare por escrito cómo se adquirió la mercancía y que la misma se encuentre legalmente en el país. Tratándose de mercancías de procedencia extranjera que sean susceptibles a ser identificadas individualmente, que no cuenten con la documentación aduanera que acredite su legal estancia en el país, cuyo valor sea mayor a $1,000 o su equivalente en moneda nacional y que conforme a las cláusulas del contrato respectivo puedan ser enajenados por cuenta del deudor pignotaricio. Las personas físicas y morales previamente a su enajenación deberán regularizarles conforme al artículo 101 de la ley, y una vez que se proceda a su enajenación se entregará al adquiriente el comprobante fiscal correspondiente que cumpla con lo dispuesto en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Para estos efectos, el valor de las mercancías será el de avalúo que se haya tomado con base para el otorgamiento del crédito. Las personas físicas y morales que acojan los previstos en la presente regla deberán presentar los documentos e informar sobre las mercancías de procedencia extranjera que les hayan sido pignorados y que les sean requeridos para las autoridades aduaneras, de conformidad con el artículo 144, fracción 3 de la Ley Aduanera. Comprobación de la legal estancia en territorio nacional de vehículos 3.7.11. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 146, fracción 1 de la Ley Aduanera, la legal estancia de los vehículos de procedencia extranjera importados en definitiva se podrán acreditar con el comprobante fiscal que cumple los requisitos a que se refiere el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, siempre que este no se consigue el número y fecha de pedimento que ampare la importación definitiva del vehículo. Definición de servicio de ruta para la autoridad 3.7.12. Para los efectos del artículo 151, fracción 3 de la Ley Aduanera, se considerará que un medio de transporte público
se encuentre efectuando un servicio normal de ruta siempre que los pasajeros que en él sean transportados hayan adquirido el boleto respectivo en las taquillas en las que normalmente se expeden. Cómputo de días para alegatos 3.7.13. Para los efectos dispuestos en el artículo 153 y 155 de la ley aduanera, se entenderá que los 10 días con que se cuenta el interesado para ofrecer las pruebas y alegatos dentro del PAMA se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surte efecto la notificación del acta de inicio de procedimiento que se refiere al artículo 150 de la ley aduanera, considerándose notificada en la fecha en que conste la entrega de la copia del acta respectivo al interesado por parte de la autoridad que la levanta. Quienes presenten el escrito previo en el artículo 153 de la ley aduanera gozarán de la reducción de las multas conforme al artículo 199, fracción 2 de la ley aduanera, sin que para ello sea necesario modificar la resolución provisional. Situación de embargos precautorios de mercancía 3.7.14. Para los efectos del artículo 154 de la ley aduanera, podrá autorizarse la situación del embargo precautorio de las mercancías por cualquiera de las formas de garantía que establece el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación en los casos siguientes: cuando el infractor cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias dentro de los 30 días siguientes a la notificación del inicio del PAMA, en los términos del artículo 183 a fracción 4 de la ley aduanera. En el supuesto del artículo 151 de la ley aduanera y el resto del embarque quede en garantía del interés fiscal para los efectos del artículo 202 de su reglamento, los medios de transporte, incluyendo los carros de ferrocarril que se encuentran legalmente en el país, que hubieran sido objeto de embargo precautorio como garantía de los créditos fiscales de la mercancía por ellas transportadas, por no contar con la carta de porte al momento de reconocimiento aduanero de una verificación de mercancías en transporte, podrán sustituirse dicho embargo conforme a la presente regla. Para estos efectos, solo procederá a la devolución de los medios de transporte sin que sea necesario exhibir dicha garantía, siempre que se presente la carta aporte correspondiente que acredite su legal estancia en los términos del artículo 146 de la ley aduanera y 106 fracción 2 inciso D del Código Fiscal de la Federación, así como de la regla 2.7.1.9 de la regla miscelánea fiscal, y deposite la mercancía en el recinto fiscal o fiscalizado que determine la autoridad aduanera. Destino de productos perecederos por embargo precautorio 3.7.15. Para los efectos del artículo 157 de la ley aduanera, tratándose de animales vivos, de mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro que sean objeto de embargo precautorio y no hubiere comprobado su legal estancia o tenencia en el país, el SAT podrá determinar el destino de las mismas mediante su asignación, donación o destrucción dentro de los días siguientes a su embargo, tratándose de las demás mercancías no señaladas en el artículo 157 primero y segundo párrafo de la ley aduanera, cuando existe una resolución administrativa en la que se determine que las mercancías pasan a propiedad del Fisco Federal, estas serán transferidas al SAE. Aplicación de sanción cuando no arriben en tiempo las mercancías a la aduana de destino 3.7.16. Para los efectos del artículo 128 de la ley aduanera, tratándose de las mercancías de exportación o retorno sujetas al régimen de tránsito interno a la exportación, que no presenten dentro del plazo concedido para el arribo de las mismas a la aduana de salida conforme al artículo 182 fracción 5 de la ley aduanera, se aplicará la sanción a que se refiere el artículo 183 fracción 6 de la ley, considerando el valor comercial de las mercancías. Para los efectos del artículo 182 fracción 5 de la ley aduanera, se considerará que no se cometen las infracciones cuando la agente o apoderado aduanal, el importador, exportador o el transportista hubieran presentado aviso a las autoridades aduaneras en los términos del artículo 188 del reglamento, caso en el que se permite el arribo extemporáneo de las mercancías por un periodo igual al plazo máximo de traslado establecido. En el caso de que las mercancías en tránsito interno a la exportación o importación arriben a la aduana fuera de los plazos establecidos, sin que hubiesen preparado el aviso a que se refiere el artículo 188 del reglamento, y siempre que la autoridad aduanera no hubiese iniciado facultades de comprobación tendientes a verificar el cumplimiento del arribo de las mercancías, se deberán presentar ante la aduana correspondiente los documentos probatorios del arribo y efectuar los trámites correspondientes para la conclusión del tránsito en el SAI, efectuado el pago de las multas por la presentación extemporánea a que se refiere el artículo 184 fracción 1 de la ley aduanera. Lo anterior, sin prejuicio las demás sanciones se pudieran resultar aplicables en caso de existir irregularidades
Omisión de declaración de cantidades en efectivo 3.7.17. Para los efectos del artículo 9, 184, fracción 8, 9, 15, 16, 185, fracción 3 de la ley aduanera, cuando la autoridad aduanera en el ejercicio de sus facultades de comprobación detecte cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar, o una combinación de ellos, superior o equivalente en moneda nacional o extranjera a $10,000 pero inferiores a $30,000, que la persona que los lleve consigo transporte, importe o exporte omita declarar, levantará acta de conformidad con los artículos 46 y 152 de la ley aduanera y determinará el crédito fiscal derivado de la multa por omisión de la declaración. Notificada el acta que se refiere anteriormente y siempre que el infractor así lo solicite, la autoridad aduanera podrá proceder al cobro inmediato de la multa prevista en el artículo 185, fracción 7 de la ley aduanera. Una vez cubierta la multa, se deberá poner a disposición del interesado las cantidades en efectivo, en cheque nacional o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, y se dejará por concluido el procedimiento. En caso de que el infractor no realice el pago de la multa correspondiente en términos anteriores, la autoridad aduanera procederá al embargo precautorio de los montos excedentes no declarados, con fundamentos en los artículos 144, fracción 30 de la ley aduanera y 41, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, conforme a los lineamientos que en efecto emita el AGA, mismos que se darán a conocer en el portal del SAT. Las aplicaciones de las sanciones previstas en la presente regla no exime de la obligación de presentar la declaración de internación o extracción de cantidades en efectivo y o documentos por cobrar, ya sea en inglés o en español, por lo que la devolución de las cantidades no declaradas por el infractor procederá una vez que esté ya cubierto la multa correspondiente y presente a las autoridades aduaneras la citada declaración. Acta de inicio de PAMA por irregularidades en recintos fiscales 3.7.18. Cuando la autoridad aduanera en el ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 144, fracción 2, fracción 8, 9 y 11 de la ley aduanera detecte en los recintos fiscales cualquiera de las irregularidades señaladas en la presente regla, levantará acta conforme a los artículos 46 o 152 de la ley según corresponda, imponiendo la sanción respectiva, señalando que dicha irregularidad deberá ser subsanada por el particular el mismo día en que haya manifestado su conformidad con el acta, salvo que ésta se levante cerca del cierre del horario de la aduana, en cuyo caso deberá ser subsanada al día siguiente. Las irregularidades antes referidas se configurarán cuando no coincida el número de contenedor con el declarado en el documento aduanero, siempre que la autoridad aduanera verifique que la mercancía corresponde a la declaración en el documento aduanero. En este caso corresponde la multa que se refiere al artículo 185, fracción 2 de la ley, por incurrir en la infracción prevista en el artículo 184, fracción 3 de la ley aduanera. El documento aduanero se presente sin código de barra, se encuentre mal impreso o el medio de control señalado en la regla 2.4.11 no se pueda leer. En este caso se aplicará la multa que se refiere al artículo 185, fracción 5 y 6 de la ley aduanera según corresponda por incurrir en infracción prevista en el artículo 184, fracción 6 y 7 de la ley aduanera respectivamente. Cuando el documento aduanero se presente sin certificación bancaria de la institución de crédito autorizada o bien sin la firma autógrafa o e-firma, en este caso corresponde a la multa que se refiere al artículo 185, fracción 10 de la ley aduanera por incurrir en la infracción prevista en el artículo 184, fracción 6 de la ley aduanera. El pedimento, así como el número de integración generado por él, sea grabado el medio de control señalado en la regla 2.4.11, presentando el mecanismo de selección automatizado, no corresponde a la operación de comercio exterior que se despacha, siempre que el pedimento correspondiente haya sido debidamente pagado y validado con anterioridad a la presentación de la mercancía ante dicho mecanismo. En este caso corresponde la multa que se refiere al artículo 185, fracción 5 de la ley aduanera por incurrir en la infracción prevista en los artículos 176, fracción 10 y 178, fracción 9 de la ley aduanera, que no se presente alguna de las copias del pedimento conforme a lo establecido en el anexo 22 o no se presente el pedimento de rectificación que haya sustituido el pedimento original. En este caso corresponde la multa que se refiere al artículo 185, fracción 1 y de la ley aduanera por presentar el documento omitido en forma extemporánea de conformidad con el artículo 184, fracción 1 de la ley aduanera.
Cuando los medios de transporte dañen las instalaciones que se utilizan en la operación aduanera por el SAT, siempre que se pague el daño o garanticen el mismo, se podrá acoger a lo establecido en la presente regla. En caso de corresponde la multa que se refiere en el artículo 193, fracción 2 de la Ley Aduanera por incurrir en la infracción prevista en el artículo 192, fracción 2 de la Ley Aduanera. Cuando los medios de transporte no se ajusten a los lineamientos de circulación establecidos para las aduanas, mismos que se darán a conocer en el portal del SAT, en este caso corresponde la multa que se refiere al artículo 181 de la Ley Aduanera por incurrir en la infracción prevista en el artículo 180 de la Ley Aduanera. Quienes realicen cualquier diligencia o actuación sin autorización expresa de la aduana de que se trate, en este caso corresponde la multa que se refiere en el artículo 181 de la Ley Aduanera por incurrir en la infracción prevista en el artículo 180A de la Ley Aduanera. Quien omita aportar el gafete que lo identifique, en este caso corresponde la multa que se refiere en el artículo 191, fracción 3 de la Ley Aduanera por incurrir en la infracción a que se refiere el artículo 190, fracción 4 de la Ley Aduanera. Quien utilice aparatos de telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación en el área señalada como restringida por la aduana que se trate, en este caso corresponde la multa que se refiere en el artículo 193, fracción 1 de la Ley Aduanera por incurrir en la infracción prevista en el artículo 192. Una vez subsanada la irregularidad y acreditada el pago de la multa cuando corresponda, así como pagado o garantizado el daño que se refiere a la fracción 6 de la presente regla, se dará por concluido el procedimiento. Sustitución de embargos por cuentas aduaneras de garantía 3.7.19. Para los efectos del artículo 151, fracción 4, fracción 6 y fracción 7 de la Ley Aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero la autoridad aduanera detecte alguna irregularidad, siempre que ésta no se ubique en algún supuesto distinto a lo previsto en dicha fracción, levantarán el acta de conformidad con los artículos 46 y 150 de la Ley Aduanera según corresponda e impondrá la sanción correspondiente. Notificada el acta que se refiere anteriormente y siempre que el interesado garantice mediante la cuenta aduanera de garantía prevista en el artículo 86A de la Ley Aduanera, la emisión de contribuciones cuando corresponda y las multas respectivas, además del valor comercial de las mercancías en territorio nacional al momento de la aplicación de las sanciones respectivas, la autoridad aduanera procederá a la liberación de las mercancías transcurriendo el plazo de 10 días a que se refiere el artículo 153 de la Ley Aduanera sin que el interesado presente pruebas mediante las cuales desvirtúe la irregularidad y surta efectos dicha garantía transfiriendo el importe a la cuenta de la TESOFE. Retención y multa por falta de etiquetado, anexo 26, 3.7.20. Para los efectos del artículo 158 y 184, fracción 14 de la Ley Aduanera, cuando con motivos de reconocimiento aduanero se detecten mercancías que no cumplen con las normas señaladas en el punto 3 del anexo 2.4.1, que identifica las fracciones arancelarias de la tija en la que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las normas en el punto de entrada al país y en su salida, contenido en el anexo 2.4.1 del acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior y sus posteriores modificaciones, y se trata de datos omitidos e inexactos relativos a la información comercial que se identifican en el anexo 26, las autoridades aduaneras retendrán las mercancías en los términos del artículo 158 de la Ley Aduanera para que el interesado cumpla con lo dispuesto en la norma correspondiente dentro de los 30 días siguientes al de la notificación de la retención de la mercancía y efectúa el pago de la multa que se refiere al artículo 185, fracción 8 de la Ley Aduanera. Atenuantes en infracciones mayores 3.7.21. Para los efectos del artículo 46, 150, 152, 153, 55 y 184 de la Ley y 42 del Código Fiscal de la Federación. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero del ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad aduanera detecte las irregularidades señaladas en la presente regla, podrán aplicarse los beneficios establecidos en los siguientes supuestos: que se actualice el supuesto de la infracción previsto en el artículo 184, fracción 1 de la Ley Aduanera, y en consecuencia deberá aplicarse la sanción establecida en el artículo 185, cuando se trate de las siguientes irregularidades: que tengan relación con la importación bajo una fracción arancelaria no autorizada en su programa INMEX, cuando así corresponda, siempre que se anexe el pedimento de rectificación correspondiente a una copia de la ampliación del programa que se refiere al artículo 11 antepenúltimo
del decreto IMEX, del cual incluye fracción arancelaria determinada por la autoridad misma, que se podrá ser expedida con fecha posterior a las actividades del mecanismo de selección automatizado relacionadas con la importación de mercancías bajo trato arancelario preferencial amparadas con un certificado de circulación EUR 1 de la decisión. Cuando la autoridad aduanera rechace el certificado por razones técnicas conforme al acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 39 del anexo 3 de la decisión 2/2000 del Consejo Conjunto México-Comunidad Europea. Y se cumple con los siguientes procedimientos. La autoridad aduanera deberá devolver el original del certificado de circulación EUR 1 al importador con la mercancía de documento rechazado indicando la razón o razones del rechazo, ya sea en el propio certificado o mediante documento anexo, conservando copia del mismo. Se otorgará al importador un plazo de 30 días naturales contando a partir del día siguiente a la notificación del acta correspondiente para que se presente la rectificación anexando el certificado corregido a un nuevo certificado expedido a posteriori por la autoridad aduanera que lo emitió. Se actualiza el supuesto de infracción previsto por el artículo 184 fracción 3 y en consecuencia deberá aplicarse la sanción prevista en el artículo 185 fracción 2 de la ley aduanera cuando se trate de irregularidades relacionadas con una inexacta clasificación arancelaria, siempre que la descripción comercial de la mercancía declarada en el pedimento original corresponda a las mercancías presentadas físicamente, incluso tratándose de importaciones de mercancía bajo trato arancelario preferencial o mercancías idénticas o similares a aquellas por las que se deba pagar una cuota compensatoria o medida de transición amparada con un certificado de origen que no señale la fracción arancelaria determinada por la autoridad aduanera mexicana cuando la descripción señalada en dicho documento permite la identificación plena con las mercancías presentadas a despacho. Para efectos anteriores, se deberá considerar tanto la cantidad como la unidad de medida de aplicación de la TIG correspondiente a la fracción arancelaria determinada por la autoridad aduanera. No se considerará que se comete esta infracción cuando la discrepancia en alguno de los datos señalados en el apéndice 20, sección en certificación de pago electrónico centralizado del anexo 22 derive de errores de la información transmitida por la institución bancaria, siempre que dentro de un plazo de 15 días contándose a partir del día siguiente al levantamiento del acta correspondiente se proporcione la autoridad aduanera a caja propio una copia del escrito que emita la institución bancaria responsabilizándose del error transmitido. En los casos señalados en esta fracción, que con motivo de ello los documentos a que se refiere este artículo, en el 36A, fracción 1, inciso C, inciso B de la ley aduanera contemplen una fracción arancelaria distinta a la señalada por la autoridad, por lo que atañe a dichas circunstancias estará lo dispuesto en la fracción 2 y 3 de la presente regla siempre que el importador subsane la irregularidad dentro del plazo señalado en el presente regla. Podrá considerarse que se comete la infracción prevista en el artículo 184 fracción 4 y aplicar en consecuencia la sanción prevista en el artículo 185 fracción 3 de la ley aduanera cuando se trate de irregularidades relacionadas con datos incorrectos o omitidos en los documentos a que se refiere el artículo 136A fracción I, inciso C y 2 de inciso B de la ley aduanera, siempre que se trate de errores u omisiones que no se pongan en duda la autenticidad, vigencia o validez del documento y el importador subsane la irregularidad, ya sea con uno nuevo o validando que incluya los datos correctos sustituyendo el documento original o la declaración del folio con el pedimento de rectificación correspondiente en el que conste que se transmitió de manera electrónica el cumplimiento de la regulación, mismo que podrá ser expedido con una fecha posterior a la activación del mecanismo de selección automatizado. La autoridad aduanera conservará copia en su caso del documento que se acompaña al pedimento, entregando al interesado el original para su sustitución. Podrá considerarse que se comete la infracción prevista en el artículo 184 fracción 8 y aplicar en consecuencia la sanción prevista en el artículo 185 fracción 12 de la ley aduanera cuando se trate de irregularidades relacionadas con la obligación de declarar en el pedimento respectivo.
la clave de identificación fiscal del proveedor o del exportador conforme a lo siguiente. Para Canadá, el número de negocio o el número de seguro social. En Corea, el número de negocio, el número de residencia. En Estados Unidos de América, el número de identificación fiscal o el número de seguridad social. En Francia, el número de impuesto al valor agregado o el número de seguridad social. Países distintos a los mencionados, el número de registro que se utiliza en el país a que pertenece el proveedor o el exportador para identificarlo en su pago de impuesto. En el supuesto de que no exista dicho número, se deberá hacerse constar dicha circunstancia en el campo de observación del pedimento correspondiente con base en una declaración bajo pretexto de decir verdad del importador. Cuando en el pedimento se declara el número del acuse del valor que se refieren las reglas 1.9.18 y 1.9.19 y la información que deriva del aviso consolidado se omita la clave de identificación fiscal, no se considerará que se comete la infracción a que se refiere la presente fracción cuando del pedimento se omita señalar la clave de identificación fiscal, siempre que se trate de las importaciones siguientes: las efectuadas de conformidad con los artículos 61 y 62 de la Ley Aduanera, las operaciones cuyo valor no excede una cantidad equivalente en moneda nacional a $1000, las realizadas conforme a las reglas 1.4.9, 3.5.5 y 3.56. Las extracciones de depósito fiscal realizadas por la empresa de la industria automotriz terminal que cuenten con la autorización a que se refiere la regla 4.5.30 para acceder a los beneficios contemplados a la presente regla deberán cumplirse con lo siguiente: las irregularidades detectadas sean subsanadas dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de la notificación del documento. Donde se haga constar la irregularidad, el plazo citado se ampliará a 30 días naturales en caso establecido de la fracción 1, inciso B de la presente regla. Presente de los citados plazos el pedimento de rectificación correspondiente, en cual se cumple lo siguiente: anexar copia del pedimento original, documentación válida que acredite que acepta y subsana la irregularidad u otra documentación que expresamente se requiere en cada uno de los supuestos, declarar el identificador que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22. Pagar la multa que resulte aplicable y en su caso cubrir las diferencias de contribuciones, cuotas compensatorias y medidas de transición actualizadas de conformidad con el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, desde ese momento en que se den los supuestos del artículo 56, fracción 1 de la Ley Aduanera y hasta que se realice su pago, así como los recargos a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. Presentar dentro de un plazo máximo de 3 días contados a partir de la fecha en que se realice la rectificación respectiva un escrito libre en los términos de la regla 1.2.2 informando a la autoridad que haya notificado y la irregularidad que se acoge el beneficio previsto en la presente regla, anexando los documentos señalados en la fracción anterior. En el supuesto, la autoridad aduanera deberá emitir la resolución correspondiente en un plazo de 10 días contados a partir de la presentación de pruebas ante la autoridad que conozca el procedimiento aduanero, ordenando en su caso la liberación inmediata de mercancías sin necesidad de agotar los procedimientos y formalidades previstas. Procedimiento de comprobación de recinto fiscalizado estratégico 3.7.22. Para los efectos del artículo 184, fracción 1 de la Ley Aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad aduanera detecte mercancías excedentes o no declaradas, las personas autorizadas para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico tendrá 3 días contados a partir del día siguiente a la notificación del acta que se efectúe de levante conformidad con los artículos 46, 150 y 152 de la Ley Aduanera para tramitar el pedimento que correspondan a la introducción o retiro de mercancías que ampare la mercancía excedente o no declarada, anexando la documentación aplicable en los términos del artículo 36 y 36A de la Ley Aduanera y que pague una multa a que se refiere el artículo 185, fracción 1 de la Ley Aduanera. Una vez detectada la irregularidad, se permitirá la salida inmediata del medio de transporte con el resto de la mercancía declarada correctamente. En caso de que las personas autorizadas para destinar mercancía al régimen de recinto fiscalizado estratégico tramiten el pedimento que ampare la introducción o retiro de mercancía según corresponda y acrediten el pago de la multa, la autoridad que levantó el acta dictará de inmediato la resolución ordenando la liberación de las mercancías. Aplicación retroactiva de la regla octava 3.7.23. Para estos efectos del artículo 89 de la Ley Aduanera y 137 de su reglamento,
tratándose de importaciones definitivas o temporales efectuadas por empresas que hayan obtenido autorización por parte de la Secretaría de Economía por aplicar el beneficio de la regla octava, así como las operaciones especiales del capítulo 98, podrán realizar la rectificación de la fracción arancelaria, cantidad y unidad de medida de la tarifa, aplicables a la fracción que les corresponda en la TIGE, siempre que la resolución para aplicar la fracción estuviera vigente al momento de efectuar el pedimento de importación definitiva, de importación temporal o de importación temporal virtual, y no se hubiera iniciado las facultades de comprobación por parte de la autoridad aduanera. Presentación de recursos de revocación 3.7.24. Por los efectos de los artículos 203 de la Ley Aduanera y 121 del Código Fiscal de la Federación, el recurso administrativo de revocación se podrá presentar ante la autoridad que emitió o ejecutó el acto impugnado, ante la Administración General Jurídica AGJ o Administración Desconcentrada Jurídica ADJ, o ante la Administración General de Grandes Contribuyentes AGGC, que se incompete en respecto del recurrente. Excepción de la multa por datos inexactos, anexo 19, 3.7.25. Por los efectos del artículo 247 de su reglamento, no se considerará cometida la infracción a que se refiere el artículo 184, fracción 3 de la Ley Aduanera en los siguientes casos: cuando la autoridad aduanera encuentre discrepancias entre los bultos o atados declarados en el pedimento y los transmitidos conforme a la regla 1.9.19, siempre que la cantidad de mercancías declarada en el pedimento coincida con la del embarque. Cuando la discrepancia de los datos relativos a la cantidad declarada por concepto de contribuciones derive de errores aritméticos o mecanográficos, siempre que se cause prejuicio al interés fiscal. Cuando con motivo de reconocimiento aduanero o ejercicio de facultad de comprobación, la autoridad aduanera detecte la omisión de datos inexactos en la documentación aduanera que ampara la mercancía, se actualizará lo dispuesto en el artículo 185, fracción 2 de la Ley Aduanera, con relación con la infracción a que se refiere el artículo 184, fracción 3 de la Ley Aduanera, y la autoridad aduanera determinará y practicará la multa siempre que se trate de los datos señalados en el anexo 19. Rectificación de pedimentos consolidados 3.7.26. Por los efectos del artículo 184, fracción 3 de la Ley Aduanera, no se considerará cometida la infracción cuando el cierre de pedimentos consolidados conforme a los artículos 37 y 37 de la Ley Aduanera se hubiera realizado en las remesas la transmisión errónea de los datos que permitan cuantificar la mercancía, siempre que se rectifique en el pedimento correspondiente en la importación temporal para disminuir cantidades en el retorno a la exportación por aumentarlas, para los cuales se deberá anexar la documentación de soporte, la rectificación y no se hayan iniciado las facultades de comprobación por parte de la autoridad aduanera. Autorización a empresas transportistas para consolidar carga de exportación 3.7.27. Para efectos de lo establecido en los artículos 35, 36, 36A, 37 y 37 de la Ley Aduanera, las empresas transportistas podrán efectuar la consolidación de mercancías de exportación o retorno de diferentes exportadores contenidas en el mismo vehículo, amparadas por varios pedimentos y tramitados hasta por 3 agentes o apoderados aduanales diferentes. Para la aduana de Nuevo Laredo, con sede en Tamaulipas, siempre que se cumpla con lo siguiente: los agentes o apoderados aduanales deberán tramitar los pedimentos correspondientes a cada exportador que amparen las mercancías transportadas en el mismo vehículo y someterlos simultáneamente al mecanismo de selección automatizada. El transportista deberá presentar los pedimentos correspondientes junto con la relación de documento que se refiere anteriormente en la regla 3.1.6. Las operaciones se deberán sujetar al horario establecido en la aduana para que este tipo de operaciones y cumplir con lo dispuesto en la regla 1.4.9. El resultado del mecanismo de selección automatizado se aplicará según corresponda a cada pedimento y en caso de reconocimiento aduanero de las mercancías no podrán retirarse del vehículo hasta que se concluya el mismo. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad aduanera, en el que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y en su caso la imposición de sanciones, los agentes o apoderados aduanales serán responsables de las infracciones cometidas. Cuando no se pueda individualizar la comisión de la infracción, independientemente de la responsabilidad que pudiera incurrir en el transportista, este deberá garantizar mediante cuenta aduanera
de garantía a favor del ateso fue la omisión de contribuciones cuando corresponda y las multas respectivas, además del valor comercial de las mercancías en territorio nacional al momento de la aplicación de las sanciones respectivas. Despacho conjunto 3.7.28. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 3, 35, 36, 37, 102 y 144, fracción 33 de la Ley Aduanera, las empresas del sector agrícola interesadas en realizar las exportaciones de las mercancías listadas en lineamientos de operación para tramitar de despacho aduanero emitidos por la AGA, mismos que se consultan en el portal del SAT, podrán realizar el despacho conjunto a las autoridades competentes en el recinto fiscal de la aduana de Tijuana siempre que cumplan con lo siguiente. Se registren ante la aduana adjuntando escrito en el cual soliciten el despacho conjunto por parte de la autoridad aduanera y demás autoridades competentes y manifiesten que cumplirán con lo establecido en los lineamientos que se señalan anteriormente en la presente regla. Tramiten el pedimento con clave que corresponde conforme a lo señalado en el apéndice 2, asentando en el bloque de identificadores al que corresponde el apéndice 8 en ambos del anexo 22. Que los conductores de los vehículos que transportan las mercancías se encuentren registrados en el programa FAST de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América. Cuando las autoridades competentes detecten incumplimiento de cualquier obligación inherente de las facilidades otorgadas al amparo de la presente regla y de acuerdo a los lineamientos citados anteriormente o se detecten mercancías prohibidas o que sean objetos de ilícitos contemplados por otras leyes distintas a las fiscales, se suspenderá dicha facilidad sujetándose al procedimiento administrativo estableciendo en los lineamientos a que se refiere la presente regla. Depositario de mercancía embargada 3.7.29. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 203 de su reglamento, la autoridad aduanera podrá nombrar al contribuyente visitado como depositario de la maquinaria y equipo o mercancía que por su característica sea de difícil manejo o requiere de un cuidado especial o de las instalaciones específicas para mantenerla y que no exista peligro inminente de que el contribuyente realice cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Para efectos anteriores, la autoridad deberá señalar en el acta respectiva que no cuenta con lo necesario para llevar a cabo el traslado y o mantenimiento de este tipo de mercancías. Descuento del 50% de multas por datos inexactos 3.7.30. Para los efectos del artículo 152 de la Ley Aduanera de 249 de su reglamento será aplicable el beneficio de que dispone el artículo 199 fracción 5 de la Ley Aduanera siempre que el pago del certificado fiscal se realice dentro de su plazo de 45 días hábiles, contando a partir del día siguiente a aquel que surta efecto la notificación del acto administrativo por el cual se imponga la sanción, transcurrido el plazo sin que se efectúe el pago correspondiente. No será aplicable la disminución de la sanción que se refiere a la presente regla. El beneficio de la presente regla no será acumulable con ningún otro supuesto de disminución previsto en las leyes fiscales o aduaneras. Rectificación de pedimentos de empresas con revisión en origen 3.7.31. Para los efectos del artículo 98 de la Ley Aduanera y 148 del reglamento, las empresas que cuenten con la autorización para importar mercancías mediante el procedimiento de revisión de origen podrán rectificar mediante agentes o apoderados aduanales los datos inexactos contenidos en los siguientes campos del pedimento presentando para el despacho de las mercancías. 1. Número de secuencia de la fracción en el pedimento. 2. Fracción arancelaria. 3. Clave de la unidad de medida de comercialización. 4. Cantidad de mercancía conforme a la unidad de medida de comercialización. 5. Clave correspondiente a la unidad de medida de aplicación de la TIGIE. 6. Cantidad correspondiente conforme a la unidad de medida de la TIGIE. 7. Descripción de la mercancía. 8. Importe de crédito de precio unitario de la mercancía. 9. Marcas, números de identificación y total de los bultos. Cumplimiento con las regulaciones y restricciones no arancelarias omitidas 3.7.32 para efecto de lo dispuesto en el artículo 183A, fracción 4 de la Ley Aduanera. Los contribuyentes sujetos a la facultad de comprobación posterior al despacho aduanero, a efecto de que las mercancías no pasen propiedad del fisco federal, podrán cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias dentro de los 30 días siguientes a que la autoridad les haya dado a conocer la irregularidad
detectada en la revisión. Para efectos de lo anterior, los contribuyentes deberán presentar ante la autoridad que les esté ejerciendo facultades de comprobación dentro de un plazo de 5 días contados a partir de que se les dio a conocer la irregularidad. Un escrito libre en términos de lo dispuesto en la regla 1.2. Manifestando bajo protesta de decir la verdad su compromiso de dar cumplimiento con las regulaciones y restricciones arancelarias, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables dentro de los 30 días indicados en el primer párrafo. Los contribuyentes deberán transmitir y presentar el pedimento de rectificación tramitando por tal fin y anexar el documento digital o electrónico que compruebe el cumplimiento de dichas regulaciones y restricciones no arancelarias de conformidad con los artículos 36 y 36A de la Ley Aduanera en relación con la regla 3.1.29. Lo anterior no será aplicable tratándose de vehículos usados, ni para el caso de regulaciones o restricciones no arancelarias en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional. Lo establecido en la presente regla podrá aplicarse por una ocasión. Importación y exportación de hidrocarburos, productos petrolíferos, productos petroquímicos y azufre del anexo 14, 3.7.33. Para los efectos del artículo 11, 37, fracción 1 y 3, 37 a 43, 56 y 84 de la Ley Aduanera y la regla 3.1.29. Los contribuyentes que realicen actividades de conformidad con la ley de hidrocarburos y que importen o exporten hidrocarburos, productos petrolíferos, productos petroquímicos, azufre y cualesquiera otras mercancías identificadas en el anexo 14 estarán a lo siguiente. Podrán promover el despacho de mercancías en los siguientes términos: cuando sean transportadas vía terrestre, tramitando un pedimento consolidado semanal en el que podrán incluir las operaciones de importación o exportación definitivas efectuadas de lunes a domingo, presentando el pedimento a más tardar el día viernes de la semana siguiente a aquella en que se realizaron las operaciones. Cuando sean transportadas vía marítima, tramitando un pedimento consolidado semanal en el que se podrán incluir las operaciones de exportación definitivas efectuadas de lunes a domingo, presentando el pedimento a más tardar el día viernes de la semana siguiente a aquella que se realizaron las operaciones. Para efectos de la regla 2.4.2, el aviso de salida deberá presentarse de manera electrónica de por lo menos 3 horas antes de la salida de la embarcación de territorio nacional. Tratándose de operaciones de importación definitiva, podrán presentar un pedimento consolidado semanal en el que se podrán incluir las operaciones efectuadas de lunes a domingo, presentando el pedimento a más tardar el día viernes de la semana siguiente a aquella en el que hubiera finalizado la última descarga de la mercancía en el puerto de que se trate y la aduana corresponda a su circunscripción. Para efectos anteriores se deberá presentar el aviso electrónico de importación y exportación por cada descarga, considerando el reporte de inspección, el cual será entregado electrónicamente dentro de los 5 días siguientes a aquel que se obtenga el mismo y no podrá ser mayor al plazo señalado para presentar el pedimento, así como anexo al pedimento en documento digital. El tiempo de descarga de la mercancía no podrá ser mayor a 10 días naturales contándose a partir del amarre o atraque de la embarcación que transporte las mercancías. Para efectos de la regla 2.4.2, el aviso de arribo deberá presentarse de manera electrónica por lo menos 3 horas antes de la entrada de la embarcación a territorio nacional. Cuando sean transportadas por tuberías o ductos efectuadas la lectura de los medidores de cada mes calendario que se lleven a cabo en la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, podrán presentar un pedimento mensual a más tardar el día 6 del mes calendario siguiente a aquel en que se realizó la entrada o salida de la mercancía del país. Los procesos aduaneros señalados en los incisos anteriores no limitan la facultad de las autoridades aduaneras, mismas que podrán en cualquier momento ejercer la facilidad de inspección y comprobación previas a la legislación aduanera, incluso solicitando que las mercancías permanezcan en el respectivo recinto. Quienes opten por el despacho que se refiere a la presente regla deberán de cumplir, además de formalidades que establezcan las disposiciones aplicables, con lo siguiente. Para efectos de los pedimentos que se transmitan conforme lo previsto en los incisos A y B, fracción 1 de la presente regla, deberán por cada remesa transmitir al SEA la información que se refiere en los artículos 37A y 59A de la Ley Aduanera, sujetándose en lo aplicable a procedimientos previstos en dichos preceptos y además aplicables, esto es transmitir un documento electrónico a las autoridades aduaneras. La información referente a las mercancías que introduzcan o extraigan del territorio nacional, empleando la e-firma o sello digital, proporcionando al menos el despacho una impresión del
Aviso electrónico de importación o de exportación. Declarar la clave identificador que corresponda conforme al apéndice 2 del anexo 22. En su caso, ajustar la cantidad de las mercancías declaradas en el pedimento consolidado mediante la rectificación correspondiente, manifestando la clave y el identificador aplicable conforme al apéndice 2 del anexo 22. En el pedimento de rectificación se deberá declarar el número de pedimento consolidado que se rectifica y transmitir la información y documentos que justifiquen los ajustes. Se deberá cubrir las contribuciones y aprovechamientos que correspondan y en su pago las actualizaciones o recargos que resulten aplicables cuando se determinen cantidades a favor del contribuyente por concepto del pago de impuestos al comercio exterior o cuotas compensatorias. Se podrán compensar las mismas contra los mencionados impuestos o cuotas compensatorias que estén obligadas a pagar en otras operaciones, debiendo observar las disposiciones aplicables en materia de compensación, así como lo previsto en el artículo 138 del reglamento. Para los efectos del artículo 89 de la ley aduanera, la rectificación de los datos contenidos en el pedimento para aumentar o disminuir la cantidad y por tanto el valor en aduana no requerirán de la autorización a que se refiere la regla 6.1.1 siempre que el ajuste respectivo se realice más tarde dentro del mes siguiente, contando a partir de la fecha en que se presentó ante la aduana el pedimento consolidado, sin que este caso se genere recargos para los ajustes realizados dentro de este plazo. En el caso en que en ejercicio previo el monto global de las contribuciones que deriven en los pedimentos de rectificación conforme a la regla presente un incremento de un 5% al total de las contribuciones declaradas y pagadas en los pedimentos consolidados respectivos, el interesado no podrá acogerse a la facilidad previstas anteriormente durante el ejercicio inmediato posterior. La presentación de los pedimentos se deberá realizar de manera electrónica una vez que los mismos hayan sido validados por el SEA y pagados. Se entenderá activado el mecanismo de selección automatizado, por lo que no será necesario la presentación física ante la aduana del pedimento. Tratándose de productos petrolíferos, contar con el documento que acredite que el cumplimiento de la NOM 016 CRE 2016 y sus posteriores modificaciones para los efectos del artículo 89 de la ley aduanera, tratándose de importaciones y exportaciones definitivas a que se refiere esta regla. La rectificación de los datos contenidos en el pedimento para aumentar o disminuir la cantidad y por tanto el valor en aduanas de las mercancías requiere la autorización a que se refiere la regla 6.1.1, salvo que se realice en el plazo previsto en el inciso C de la fracción 1 de la presente regla. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 36A, fracción 1, inciso A y B, fracción 2, inciso A de la ley aduanera, en la importación y exportación de los hidrocarburos, productos petrolíferos, productos petroquímicos, azufre y cualesquiera otras mercancías identificadas en el anexo 14, los interesados podrán transmitir los documentos que se identifican conforme a lo siguiente. En la importación, los conocimientos de embarque, manifestando de carga y documentos de transporte que correspondan, certificados de peso, volumen y facturas de documentos equivalentes podrán estar a nombre de los contribuyentes que realicen actividades de conformidad con la ley de hidrocarburos. Por lo tanto, los citados documentos podrán estar a nombre de empresas subsidiarias y o filiales. En la exportación, los pedimentos o CFDIs podrán estar a nombre de los contribuyentes que realicen actividades de conformidad con la ley de hidrocarburos y a nombre de sus empresas subsidiarias. En los conocimientos de embarque, manifestos de carga o certificados de peso o volumen podrán aparecer como embarcadores de los contribuyentes que realicen actividades conforme con la ley de hidrocarburos, sus empresas subsidiarias o filiales. Exportación temporal de dispositivos electrónicos de radiofrecuencia 3.7.34. Para efectos del artículo 113, 115 y 116, fracción 4 de la ley aduanera, los exportadores podrán realizar la salida de territorio nacional a los Estados Unidos de América sin que se requiera el pedimento para su exportación temporal ni para su retorno, tratándose de las mercancías identificadas como dispositivos electrónicos o de radiofrecuencia de localización, distintos de los integrados en los medios de transporte que permitan conocer la geolocalización a través de sistemas de posicionamiento global vía satélite de las mercancías objeto de operación de comercio exterior, entre otras, nacionales o nacionalizadas, así como la información registrada con sus propios sensores, tales como presión atmosférica, humedad, condiciones de luz y temperatura que se encuentren sujetas a las mismas.
con salida o entradas múltiples, siempre que dichos dispositivos tengan como propósito garantizar el traslado de las mercancías de comercio exterior y cumplan con condiciones de control y de entrega de información establecidas en la presente regla para efectos del análisis y estudio de operaciones de comercio exterior. Para la utilización de los dispositivos electrónicos de radiofrecuencia de localización a que se refiere anteriormente en la presente regla, los importadores, exportadores, agentes o apoderados aduanales deberán declarar en el pedimento de identificador que corresponda conforme en el apéndice 8 del anexo 22, asentando los números de identificación, números de serie, modelo y marca de los dispositivos utilizados en caso de operaciones con avisos consolidados. La información deberá señalarse en el campo de observaciones del aviso consolidado y del documento transmitido conforme a los artículos 37A y 59A de la ley aduanera. Los importadores, exportadores, agentes o apoderados aduanales deberán llevar un registro de todos los dispositivos electrónicos o de radiofrecuencia de localización que utilicen para el ingreso o salida de mercancías de comercio exterior del territorio nacional, debiendo identificar el número de serie, modelo y marca con sus respectivas fechas de entrada y salida del territorio nacional, en aquellos casos en que los dispositivos electrónicos o de radiofrecuencia de localización sean de procedencia extranjera. Adicionalmente deberán registrar el número de pedimento con el que fue importado definitivamente, así como el número de pedimento con el que despachó la mercancía a la que se adhirió dicho dispositivo. Quienes provean el servicio de los dispositivos electrónicos o de radiofrecuencia de localización a que se refiere la presente regla, a los importadores y exportadores presentarán reporte semanal a la AGA con datos sobre la geolocalización remitente destinatario, tiempo de tránsito y eventos de excepción durante su traslado a través de archivos planos entregados en medios magnéticos o por correo electrónico. La facilidad prevista en esta regla será aplicable siempre que quienes proveen el servicio de los dispositivos electrónicos o de radiofrecuencia de localización, los importadores y exportadores proporcionen la información y cumplan con los controles establecidos en la misma, por lo que en caso de incumplimiento la empresa proveedora, importadora o exportadora, sus socios accionistas o cualquier otra parte relacionada no podrán acogerse a la facilidad. Lo dispuesto en esta regla solo no podrá ser aplicable en operaciones realizadas de conformidad con la regla 3.7.3.